Amén. Fue una alabanza de mucha gracia. Nosotros somos los discípulos de Dios, escogidos por Dios para el Evangelio. Nosotros creemos esto. Vamos a hacer la confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Nos vamos a saludar también los que están afuera. El Evangelio no es una lección, es necesario. Las misiones no son una lección, son necesarias. Hoy les voy a compartir la palabra con el título de protagonistas de la época de misiones. Hoy los misioneros vinieron Hoy están todos con nosotros porque vinieron para participar en la convención de misioneros. Hay muchos que vinieron desde ayer. Son muchos, no puedo decir el nombre de cada uno. Los vamos a saludar de una vez. Si se levantan, los vamos a saludar. Muchas gracias, muchas gracias. El lugar en donde donde un pastor está teniendo su pastorado, es el lugar más importante. Y por el Evangelio empiezan a tomar decisiones muchas veces de dejar su lugar, de dejar el lugar en el que viven e ir a otros lugares para las misiones. Y no es una decisión fácil, pero es permitir que Dios por medio de mí bendizca a otras personas. Es decirle, Señor, es empezar a hacer la oración que Dios desea que hagamos. Y decirle, Señor, dame la sabiduría para discernir. Esa es la oración que debemos hacer. Señor, cuando nosotros no somos en el país al que nosotros vamos como misioneros, no es nuestro país, pero necesitamos la sabiduría de Dios para poder amar ese país. Y en medio de todo eso, dar nuestro tiempo, nuestros bienes. Nosotros no tenemos que orar por otras cosas diferentes, sino empezar a pedir la sabiduría de Dios. La oración. Yo espero que oren y que la oración siga también la misma palabra de Dios. Que no sea basada en nuestras motivaciones. No tiene ninguna utilidad. Sino yo espero que conozcan el propósito de Dios y oren de acuerdo a su voluntad. Ustedes no tienen necesidad de orar por otras cosas porque el Señor va a añadir todas las cosas. En el momento que ustedes oran y le dicen, Señor, dame la sabiduría porque yo te entrego toda mi vida para las misiones, yo quiero dedicarme a las misiones. Dios en ese momento inmediatamente les va a dar la salud, les va a dar las finanzas y va a poner las personas al lado de ustedes. Dios sabe todo, entonces ustedes no tienen que orar por otras cosas. Por eso Dios les está diciendo, no oren por eso, no lo necesitan. Para nosotros seguimos orando por eso y seguimos diciendo, ay Señor, por favor, esto o aquello. Dejen de hacer esas oraciones. El nivel de nuestras oraciones tiene que ser diferente. Nosotros tenemos que decir, wow, por medio de mí el Señor va a hacer misiones. Tenemos que tener esta certeza. Y dejar de tomar decisiones de acuerdo a cómo nos sentimos cada día. Si nosotros vivimos así, simplemente no podemos hacer misiones. Los misioneros lo saben. Es en medio de estas circunstancias que tenemos que ver a Dios y salir.
Hoy es el domingo de las misiones. Y yo espero que ustedes sepan que están recibiendo una bendición muy grande al estar acá y que estén expectantes a este domingo de misiones. Durante la semana pasada se llevó a cabo la convención para las misiones con el título del camino que tengo que ir solo. Camino que debo caminar solo. Y todos los misioneros se reunieron y estuvieron recibiendo la palabra. Más de 60 países participaron y más de 100 creyentes estuvieron juntos. Durante este tiempo, vinieron personas de diferentes países, precisamente porque es para misiones. Entonces, si lo vemos así, el hecho de que haya RTC es lo mejor que puede pasar. Con el título de Tengo que ir solo, tenemos que ir juntos. Nosotros, todos nuestros misioneros participaron. Y ayer también tuvimos un tiempo con los misioneros de la iglesia de Won, un tiempo de cena donde tuvimos también un tiempo para compartir foro entre nosotros. Y por eso mismo, hoy yo voy a predicar en el segundo culto. Yo la verdad hoy no quería predicar hoy, porque quería que predicara otro misionero. Pero muchas personas me dijeron, pastor, tiene que predicar al menos un culto. Entonces, por eso lo organizamos así. Yo voy a predicar en el segundo culto y en el tercer culto va a predicar el pastor, el misionero Chong Mun-sik, que ha estado de misiones en diferentes lugares. Y ya él antes era misionero de un lugar, pero ahora él fue nombrado como misionero rondante, que estaba en muchos lugares. Él ya lleva varios tiempos en Pakistán. Entonces, para que ustedes puedan ver este lugar, puedan sentir estas misiones reales, él va a estar predicando en el tercer culto. Los diferentes misioneros van a estar predicando también en diferentes departamentos de la iglesia. Bueno, nosotros también vamos a tener un festival en Oneness Hall, una expo de las misiones. En la terraza de la iglesia va a haber un café 237. Y esto, si lo decimos en otras palabras, realmente esto es un festival. Y la verdad es que las misiones es que mi iglesia, en mi vida, mi iglesia, mi comunidad, todo se tiene que volver un festival. Porque si Dios ya se volvió el Señor de mi vida, si Dios ya está conmigo, ¿yo por qué voy a estar en problemas? ¿Por qué voy a estar preocupados? No hay necesidad. Porque Jesucristo ya solucionó todo, por eso nosotros seguimos y vivimos continuamente en un festival. Eso es una bendición muy grande. Por eso la iglesia siempre tiene que emanar un olor de agradecimiento y gozo. Tenemos que estar teniendo un campo de festival. A donde sea que vayamos, a donde sea que estemos, tiene que ser un festival. No hay ninguna persona que realmente pueda vivir así por sí mismo. Nosotros somos una iglesia en donde siempre nos mantenemos en agradecimiento y en gozo. Dios nos está siempre llevando a mantenernos conmovidos y agradecidos por la salvación que nos ha dado, y nos está diciendo, compartan esto. Hay misionera de Inglaterra que se llama Leslie Ewing, y ella dice, una iglesia que pierde la misión de llevar a cabo las misiones es una iglesia que ha perdido su esencia.
A este nivel, las misiones y la iglesia son completamente inseparables. Mientras Jesucristo terminaba su tiempo en la tierra, el punto central de lo que él dijo fueron las misiones. Él dijo, en el momento en que reciban el Espíritu Santo van a recibir poder. Y entonces por eso en Hechos 1:8, nosotros no sabemos muy bien este versículo. Vamos a leer bien este versículo juntos porque todos lo sabemos. Lo vamos a confesar juntos porque todos lo sabemos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Aferrándose, los discípulos se mantuvieron en oración, aferrándose a esta promesa de Jesús y en el aposento alto. Y en el momento en el que la llenura del Espíritu Santo vino sobre ellos, todos empezaron a hablar en el idioma de diferentes países. Eran idiomas que nunca habían aprendido, pero empezaron a proclamar las maravillas de Dios de manera que todos empezaron a entender lo que estaba diciendo. Y lo que ellos empezaron a proclamar era que Jesucristo había resucitado, que Jesús había redimido a todos. Y estas eran las buenas nuevas, este era el evangelio que todos empezaron a proclamar, ya que eran las maravillas de Dios. Y desde este momento empezaron las misiones en el Nuevo Testamento. Pero hay algo muy triste en medio de todo esto, y es que la iglesia primitiva estaba predicando la palabra y empezaron a reunirse. Muchas personas empezaron a reunirse, alrededor de 5,000, 3,000, 5,000 personas empezaron a reunirse, se empezó a levantar esta obra del Señor en este tiempo. Pero entonces empezaron a venir tantas personas que ellos empezaron a ponerse líderes en la iglesia, y los líderes estaban también, y en ese momento ellos tenían que empezar a desafiar para hacer misiones, pero estaban hesitantes a hacerlo. ¿Por qué? Porque les gustaba estar ahí, les gustaba Jerusalén. ¿Por qué? Porque en Jerusalén era el lugar donde Jesús había ascendido al cielo, entonces todos querían mantenerse ahí, era ese campo donde él había estado. Ellos querían mantenerse en esta montaña, querían esperar el regreso de Jesús ahí. Estaban esperando el regreso de Dios, estaban esperando el regreso de Jesús. Y en este tiempo fue cuando pasó lo que pasó con Esteban, que murió como mártir. Cuando Esteban murió como mártir, toda la iglesia empezó a dividirse, toda la persecución a la iglesia empezó realmente. Entonces, a la fuerza, todos los discípulos tuvieron que dividirse, tuvieron que irse a diferentes lugares, fueron dispersados. Y hay muchos de estos creyentes que fueron hacia Antioquía. Y en el texto de hoy vemos a esta iglesia que fue formada en Antioquía después de esta separación de los discípulos. Entonces, el testigo de lo que estaba pasando en diferentes lugares, como la iglesia de Jerusalén no pudo romper sus antiguas costumbres, todo esto se pasó a la iglesia de Antioquía. Ahora nuestra iglesia de Yehová en esta generación se está volviendo la iglesia de Antioquía. Nosotros estamos levantándonos como una iglesia que el Señor puede usar para las misiones. Ya nombramos a todos los 237 ancianos para que tengan sus equipos para dedicarse a cada nación y empezar a las misiones realmente.
¿Cuánto le agradaba al Señor que cuánto le agrada al Señor que todos empiecen a creer en lo que Él dijo, que Él empieza a establecer su obra, Él empieza a cumplir? Nosotros tenemos que entender las cosas rápido, tenemos que darnos cuenta de lo que está pasando. En este momento, el Señor quiere obrar. ¿Dónde está el interés de Dios en este momento? Nosotros esta semana vamos a tener la ceremonia de iniciación para establecer un país a cada uno de los ancianos que fueron nombrados la semana pasada. Esto realmente es una cosa emblemática en esta generación, en la iglesia de esta generación. Nos vamos a ver es la primera vez que los ancianos son divididos en las 237 naciones. Esto es la primera vez que esto pasa. Ahorita escuché y me he dado cuenta que nuestra iglesia principal, la que nos cubre también, está empezando a desafiar en esto. La verdad lo que yo estoy viendo es que estamos recibiendo la guía del Señor. Y es el Señor quien va a orar por medio de cada una de estas personas. Nosotros en el culto de hoy vamos a ver cuál era el centro espiritual que tenía esta iglesia en Antioquía. Nuestra iglesia Yehuan, hasta el momento en el que el Señor venga, va a mantenerse haciendo la obra del Señor, va a mantenerse en la palabra del Señor. Hay gente que dice, yo llevo mucho tiempo en la iglesia, yo he tenido muchas posiciones importantes en la iglesia. Ahora dejen todo esto de lado y desafíen realmente la palabra de Dios. Por eso el Señor nos dio la palabra de que todas las naciones van a ser poseídas por herencia, sean los líderes de todo esto. Primer punto, un equipo de misiones. Versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Perdón. Sigamos en el versículo de hoy. Hay 5 personas que son diferentes, y esto tiene un trasfondo espiritual muy importante. Hay algo, lo más importante es que el trasfondo de nacimiento de cada una de estas personas era completamente diferente. Ellos en esta iglesia de Antioquía, ellos pudieron sobrepasar las diferencias culturales, las diferencias de raza y trabajar como un equipo juntos. La verdad, la iglesia de Antioquía era una iglesia multicultural. Las personas que habían llegado a Antioquía de otros lugares ya eran líderes de la iglesia de Antioquía. Habían personas que tenían las finanzas para poder ofrendar, para apoyar la iglesia también financieramente. Si vemos a cada uno, Barnabás era de la nobleza. Era la nobleza. Saulo era Pablo, y él era quien perseguía a la misma iglesia. Entonces, cuando él se convirtió al Señor, muchas personas no creían en él. Trataban de evitar a Pablo. Pero entonces esto pasó en Jerusalén, pero entonces cuando él llegó a Antioquía, a ellos no les importó esto, sino que lo aceptaron como líder. Y si nosotros vemos esto es un grupo de 3 personas. La siguiente persona que estaba en este equipo era Níger. ¿Qué dice Simón? Níger. Esto, cuando dice Níger, esto en latín significa negro. Esto se refiere a las personas era un
es un vocabulario que se usa para referirse a las personas de color que vienen de África. Y era una persona que, siendo africano, ya tenía un nombre hebreo. Y había sido, tuvo un nombre hebreo y fue cambiado a esta cultura. La tercera persona es Sirene, que dice Lucio. Él es de una persona, también era una persona de color que venía del norte de África. Y el nombre de él en romano era Lucios. Él ya tenía una cultura romana muy fuerte, había sido ya muy influenciado. Esto nos muestra, el nombre nos muestra que él ya tenía una influencia romana muy fuerte. Y la última persona, como mencionábamos antes, de este equipo era Saulo. Saulo era el nombre judío y Pablo era el nombre romano. Él estuvo en el lugar de los hechos cuando Esteban murió como mártir. Y después de esto, él se empezó a dirigir hacia el Támesis y fue donde él se encontró con el Señor y el cambio en su vida empezó. Si nosotros vemos en el versículo de hoy, al comienzo siempre lo están llamando, el texto de hoy siempre lo llama como Saulo. Se refiere a Pablo como Saulo, pero después de que él empieza las primeras misiones, ya la Biblia se refiere a él como Pablo. Entonces, esto muestra que hubo un cambio realmente en Pablo. Y esto es por medio de un equipo que se formó, por medio de la unicidad. Cuando no hay unicidad, cuando no hay unidad, no se puede levantar la obra de las misiones, porque va a haber quejas, va a haber competencia, y no se está levantando la obra de Dios, sino que se levanta la obra de Satanás. Nosotros tenemos que, centrados en el propósito de Dios, volvernos uno. El Señor, la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todos son uno también. Si nosotros vemos en el versículo 11, vemos cómo ellos empezaron, cómo este equipo empezó a tener la influencia de... Si vemos... ¿Me escuchan? Bueno, rápidamente. 결론 안 난 사람 하나 끼면 그것 때문에 하나가 안 돼. 결론 났습니까? 우리 영계는 태양아부터 시작해 당연까지 싹 다 원팀들 믿습니다. 그렇게 하고 있잖아요 지금. 거침없이 그냥 담대하게 복음만을 위해서 생을 드리는 그런 교회가 돼야 하나님이 기뻐하시지. Nosotros no tenemos tiempo para estar perdiendo el tiempo en otras cosas o en otras preocupaciones, sino que estar concentrados en Dios. Algo importante que podemos ver también por este versículo es que tenemos que, para poder proclamar el evangelio correcto, tenemos que entender los tres solos, que es solo Cristo, solo Reino de Dios y solo llenura al Espíritu Santo. Y por último, cuando las otras iglesias, cuando las personas de alrededor, no iglesias, sino las otras personas que estaban alrededor de la iglesia de Antioquía y empezaron a ver este equipo, empezaron a denominar a estas personas como cristianos. Ahí se creó el nombre de cristianos. Empezaron a ver a estas personas y a decir, así son los seguidores de Cristo. Y como se empezaron a parecer a Cristo, por eso los llamaron cristianos. Yo espero que donde ustedes estén, las personas digan, las personas cristianas realmente están locas por Cristo.
Tenemos que tener la seguridad y tener la seguridad de hacer también los 3 O's cada día. Y las otras personas van a decir, usted está loco, realmente está loco por Cristo. Y en ese momento Dios los va a empezar a usar, Dios va a empezar a hablar por medio de ustedes. Y yo tengo la certeza de que nuestra iglesia Yewon es la iglesia Antioquia de esta época. Yo sé que en las misiones y nosotros vamos a hacer un mismo equipo, vamos a estar en unidad y vamos a salir a proclamar a este evangelio. Yo sé que el mismo hecho de compartir, de estar teniendo hoy un domingo de misiones, ya es una bendición. En esa época, al igual que hoy, había muchas cosas que en el momento que nosotros creemos en el Señor, tenemos que decirle al Señor, tú haces las cosas a tu manera, no es a mi manera. Porque nosotros muchas veces decimos, pero Señor, ¿por qué está pasando esto así? ¿Y por qué está pasando esto con otras iglesias? ¿O por qué está pasando así? Y aunque han venido dificultades, nuestros misioneros en los diferentes lugares han estado sembrando centros de teología en diferentes lugares. Por eso, lo que nosotros tenemos que hacer es realmente entender el Evangelio. En el momento que nosotros lo entendemos, el lugar donde vayamos va a ser proclamado. Nosotros tenemos que tener el Evangelio correcto. Solamente necesitamos eso, tener el Evangelio correcto y salir al campo. Nuestro Dios que ha hecho cosas maravillosas. La verdad, Dios puede hacer solamente una palabra, hablar solamente una palabra y cambiar todo. Con una palabra Él creó el mundo. Pero entonces, ¿por qué Dios no habla una palabra para que todo el mundo crea en Él? ¿Por qué? Porque este es el método de Dios, porque la salvación Dios la hace por medio de sus discípulos, por medio de las comunidades que se aferran al pacto. Por eso cada uno de ustedes son demasiado valiosos. Ustedes son un equipo para las misiones, son un equipo que va a ver la gloria de Dios. Por eso yo espero que por favor dejen de lado todas las creencias antiguas, todos los pensamientos o costumbres antiguas. ¿Por qué? Porque Dios ya terminó todo. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios, que hemos sido escogidos por Dios. Y nosotros vamos a recibir un galardón de Dios. Pero entonces, ¿cuál es el criterio para este galardón? ¿Cuál es el criterio? Si nosotros recibimos la salvación gratuitamente, la recibimos por gracia. ¿Cuál es el criterio entonces para recibir el galardón? Todo es diferente. En la Biblia todo sale cuando se habla de un galardón. Cuando yo lo veo, Dios nos permitió participar en las misiones, nos permitió ser usados por Él para poder recibir un galardón. ¿Por qué? Porque si lo vemos realmente nosotros, ¿qué tenemos delante de Dios que el Señor pueda premiar? ¿Qué podemos darle al Señor? Que el Señor pueda darnos un galardón por eso. Por eso el Señor nos permitió participar de su obra, participar de las misiones y darnos un galardón. Ese es el método en el que Dios hace las cosas. Cuando yo lo veo así, realmente no veo otra explicación a esto. Realmente todos los misioneros que han sido enviados por la iglesia Yewon y que están trabajando en cooperación con la iglesia Yewon son muy importantes. Deben estar llenos de solo Cristo, llenos de solo la llenura del Espíritu Santo y solo el reino de Dios. Tenemos que salir a ese lugar y experimentar la palabra de Dios.
Dios, ¿qué no puede hacer? ¿Hay algo que Dios no puede hacer? En el momento en que proclamamos el Evangelio de las personas, el Señor va a obrar. ¿Por qué nos seguimos preocupando por qué dicen las personas? ¿Por qué nos seguimos preocupando por cómo van a pensar las personas? Por eso es que no están saliendo discípulos. Tenemos que ver el método que tiene el Señor. Yo cuando estaba empezando, yo vivía en un apartamento muy pequeño en Moncton. Yo no tenía, yo durante 10 años no recibía dinero. Cuando establecimos la iglesia, yo le daba toda la iglesia. Vendí mi casa, vendí mi carro, todo lo que tenía lo entregué. Y siempre decía, voy a aguantar solo un poco más y vivir en un apartamento muy pequeño. Yo estiraba las piernas y no cabía más. Pero yo estaba tan agradecido. La iglesia no tiene dinero, la iglesia no tiene algo, no puede salir a hacer misiones. Pero si Dios tiene todo, salimos. Ustedes no saben cómo era esto. Y entonces cada vez que las cosas pasaban, que las puertas se cerraban, decían, no pasa nada, volvemos a empezar. Dios va a obrar. Y en ese tiempo me di cuenta de algo. Nunca me preocupaba porque piensen los demás, que piense la persona que está al lado mío. Solamente ver al Señor, seguir doblando rodillas delante de Él. Y el Señor permite que hayan pruebas. Pero el Señor va a pagar el doble de todo lo que se haga. Nosotros tenemos que tener esta seguridad espiritual. Tenemos que dejar de ver a las personas. Yo decía lo mismo, no importa si yo no tengo nada, no importa si no tengo nada. ¿Por qué? Porque la persona que es todopoderoso es quien lo va a hacer. Y yo los bendigo para que ustedes, de una manera sorprendente, establezcan torres en cada lugar. Segundo punto, la fuerza de las misiones. Después de estar en oración, si nosotros vemos en el versículo 13, después de estar en oración, vemos que fue el Espíritu Santo quien envió a Barnabás y a Pablo. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Nosotros tenemos que, no es de acuerdo a lo que yo pienso, sino que tenemos que seguir lo que el Espíritu Santo. Estas dos personas fueron escogidas por el Señor. En el versículo 4 dice, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Si nosotros vemos desde el versículo 9 al 12, vemos que había un gobernador que frenaba que este evangelio fuera proclamado. Y si vemos el versículo 9, dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Amén. Aquí vemos una obra muy importante. ¿Y qué es lo que dice de Pablo? Que él estaba lleno del Espíritu Santo. Tenemos que recibir la llenura del Espíritu Santo. Las misiones es una vida llena del Espíritu Santo, una vida guiada por el Espíritu Santo. Cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo, no veo a la persona que está al lado. Lo siento mucho, pero no vemos ni a la persona que vive conmigo, sino que vemos solamente a Cristo.
No sabemos nada más aparte del Señor. No nos interesa nada más. 언제야 장사냐 목사 제 이름 부르면서 오후 2시 저도 뚜껑 내려보려고 쳐다보고 있는데 주여 Él empezó a orar y en el momento en que él oraba las tinieblas cayeron sobre esta persona. 왕수 제게는 직접 주시기보다 성령이 가르치시고 ¿Por qué? Porque eso es algo que el Espíritu Santo empieza a enseñar, empieza a mostrar, empieza a guiar continuamente. 왕수를 찾아야 돼 어디 갔나 했더니 No es, no tenemos que buscar nosotros. Ah, porque esta persona es así. Ah, porque estoy con este hombre. No importa. 수영록의 사무장이 연락이 대답을 못하고 Nosotros estamos concentrados en los tres hoy. En el momento en que el Espíritu Santo está guiando, el Espíritu Santo enseña, el Espíritu Santo muestra. ¿Por qué seguimos preocupándonos en términos humanistas, buscando respuestas? Esto es agotador. Nosotros en el momento en que recibimos la llenura y la guía del Espíritu Santo, sabemos que Él se encarga. 성교의 동력입니다. 예수님께서 우리에게 주신 1장 8절에 이 성교 언약도 전제 조건이 뭡니까? Nosotros, si vemos nuevamente en Hechos 1:8, dice que cuando reciban solamente la llenura, en la versión coreana dice solamente la llenura del Espíritu Santo. Esta es una vida de misión. La vida de las misiones es así. ¿Qué problema vamos a tener? ¿Qué preocupación vamos a tener? ¿Por qué no vamos a tener seguridad en las cosas? Esas son cosas que no debemos estar diciendo. ¿Qué nos incomoda? Ore, Señor. Establece en mí que venga sobre mí el Espíritu Santo. En el momento que oramos así, ya toda la oscuridad se va, todo es quitado. En 1 Corintios 2:4 dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, dijo Pablo. Nosotros tenemos que estamos en la generación del Espíritu Santo, tenemos que preocuparnos de que las cosas no funcionen. No tenemos que hacer nada más. Yo fui así. Cuando yo iba a un lugar a hacer misiones y las cosas no funcionaban, yo simplemente oraba, yo doblaba mis rodillas y me mantenía en oración. Yo durante 15 años lloraba todo el tiempo. Creo que una persona que oraba tanto. Lloraba por todo. ¿Por qué? Porque somos tan débiles, porque no podemos hacer nada, porque no podemos vivir si no estamos en oración. Necesitamos estar de rodillas delante del Señor, diciéndole, Señor, que tu Espíritu Santo sea guiándome. Hay muchas personas que dicen, porque es pastor es así. Trate de hacerlo usted. Yo espero que ustedes se conviertan en los líderes de estas 237 naciones. La verdad es que la evangelización no es algo que pasa porque yo quiera, sino como es. En Lucas 11:13 Jesús nos da una pista de esto y dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Las personas no dice, ¿cuánto más no le va a dar cuando pidan dinero o cuando pidan personas? No, dice al Espíritu Santo. Por eso la oración es importante. Si nosotros vemos toda la obra del Espíritu Santo en la Biblia, todo está conectado a la oración. Cuando estaban en aposento alto y vino el Espíritu Santo, dice que todos perseveraban juntos, unánimes en oración. Tenían el mismo corazón y solamente perseveraban juntos en la oración. No había nada más, no hay otro método, no hay ninguna otra capacidad, no hay ningún otro poder, sino solamente la oración. Porque vamos a seguir diciendo, Señor, ¿por qué me hiciste tan débil? ¿Por qué me hiciste de esta forma? Ese momento es el momento, es una oportunidad para doblar las rodillas delante de Dios y decirle, Señor, hazlo tú. Este es el método del Señor.
A mí me preocupaba muchas veces que los creyentes de nuestra iglesia no tuvieran el tiempo o el lugar para poder orar. Por eso nuestra iglesia construimos esos espacios para que ustedes puedan venir si quieren pasar toda la noche postrados orando delante del Señor. La iglesia les preparó todo. Si vemos en el culto de hoy, dice, ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que he llamado. También el versículo 3 dice, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Todo esto nos muestra la oración. ¿Qué es el ayuno? El ayuno es para podernos concentrar más en la oración. No tenemos que ir al baño, no tenemos que hacer nada. Nada interrumpe la oración. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Cuál es el punto central? Sigue siendo la oración. Las misiones son una guerra espiritual y la tenemos que vencer por medio de la oración. Incluso para antes de pelear esta batalla, tenemos que por medio de la oración quitar todas las tinieblas, quitar toda la oscuridad y empezar a destruir todo lo que ya está establecido en el campo en el que nosotros vamos. Por eso nosotros tenemos que hacerlo con la fuerza del Espíritu Santo, no con nuestra fortaleza o fuerza. Por eso yo ayer también les decía a los misioneros, realmente están orando a los misioneros, les decía yo ayer, realmente están orando, están llevando una vida de oración continua. Yo les preguntaba eso ayer. Y yo en mi corazón tenía esta pasión, esta necesidad de que experimenten esta oración. Nosotros ahora vamos a seguir en oración y vamos a seguir concentrados en las misiones. Ahorita vamos a empezar a formar grupos. Un grupo porque cada país basados en cada uno de los ancianos se va a formar un grupo y lo primero que van a hacer, la primera tarea de cada una de estas personas es empezar a orar. No hagan otra cosa, no empiecen a hablar, a decir esto, sino tienen que empezar a permanecer en oración por la nación que les sea asignada. Solamente en oración. Ustedes saben cuando a mí me escriben una carta, cuando yo escribo una carta, el nickname, el apodo que yo tengo es la persona que está loca por la oración. ¿Por qué? Porque siempre estoy haciendo oración, siempre me mantengo en oración. Me van a decir, pero yo había escuchado que tal pastor oraba más o algo. Yo no sabía. Yo no hago más que mantenerme en oración. No me importa qué esté pasando, qué situaciones estén pasando, sino la oración. En el momento en que nosotros exaltamos a Dios, nosotros vamos hacia arriba. En el momento en que nosotros no exaltamos al Señor, vamos para abajo. Yo espero que ustedes crean en la absoluta soberanía de Dios en cada circunstancia en que estén pasando. Tienen que saber que todas las personas que no son creyentes son un lugar de misiones. Y todas las personas que son creyentes son un equipo para hacer misiones. Yo espero que tengan esta identidad espiritual y salgan a hacer misiones en su día a día. Conclusión. Hay un estudioso de la economía que se llama Peter Drucker y él dice que el propósito de la existencia de todas las organizaciones es para servir a las personas que están por fuera de esta organización. En el momento en que la organización existe para servir a la gente que está por dentro, esa organización muere. Y esto tiene un significado muy importante. La iglesia también, de una forma, es una organización, una institución espiritual. Por eso, cuando la iglesia empieza a preocuparse por sí misma, es dividida. Y entonces, cuando la iglesia empieza también a reunirse solamente una vez a la semana y después otra vez a la semana, se vuelve como un monumento. Como una cosa que simplemente está ahí. Un monumento en el que vienen y van. Es como una iglesia que la gente viene como
un recuerdo, como cuando están haciendo turismo. Entonces vienen y van. 모이고 어떻게 안 하면 그럴 수가 없고. Si se encuentran y se despiden, se encuentran y se despiden. 맨날 갈등이 나고 싸움이 나고 맨날 뭐 회의 나고 저희끼리 모여서 무엇이 이게는 그냥 그다리 Y empiezan a reunirse todo el tiempo entre sí y empiezan a tener sus propios problemas y sus propias cosas entre ustedes y después se dividen. Por estas cosas es que la iglesia se está dividiendo hoy en día, porque la iglesia está cerrando sus puertas hoy en día. Ahorita las iglesias ya las están vendiendo y están haciendo otras cosas porque las iglesias ya no están haciendo lo que tienen que hacer. Por eso la iglesia no tiene que ser un monumento, sino tiene que estar en constante movimiento. ¿En qué tipo de movimiento? El movimiento de la evangelización, el movimiento de las misiones. En el momento en que nosotros no nos alineamos a este propósito, la iglesia muere. Nosotros no podemos seguir entre nosotros, haciendo las cosas como nosotros queremos acá adentro, sino que tenemos que salir, tenemos que servir a los de adentro. No importa a los que están adentro, no tienen que hacerlo, sino los que están afuera. Nosotros ya logramos la devoción del templo. Y ahora este 2023 estamos en el primer año de las misiones 237. Y esto lo empezamos a decir desde el año pasado y vemos cómo realmente Dios respondió a esto, cómo realmente Dios permitió que esto pasara, como fuimos a Colombia y en Colombia se estableció la primera torre y ahora vamos a tener las 237 ancianos y vamos a empezar a movernos en esta dirección. Quitemos todas las cosas que nos distraen y seamos solo Cristo para las misiones. Preocupémonos por compartir y testificar este evangelio de solo Cristo en donde sea que estemos. Deseemos como iglesia ser usados para la obra de Dios. Esta iglesia fue establecida para las misiones. Yo los bendigo para que cada uno de ustedes empiece a vivir esta vida, que puedan realmente, de acuerdo a la palabra del púlpito, seguir tal cual, fluir y experimentarlo en sus vidas. Las personas que no tienen a Cristo son un lugar para las misiones. Y las personas que tienen a Cristo son misioneros. ¿En Cristo está en ustedes? ¿Cristo vive con ustedes? ¿Ustedes creen en Cristo? Entonces todos ustedes son misioneros. Amén. Las personas que van al exterior también son misioneros. Y ustedes que están acá también son misioneros. ¿Por qué? Porque ustedes creen en Cristo. Vamos a repetir juntos. Yo soy un misionero de mi campo. Amén. Cuando nosotros vivimos como misioneros del campo, yo los bendigo para que vivan como misioneros del campo por medio de los 3 movimientos de la iglesia. Vamos a orar. Señor, hoy nos encontramos conmemorando el Domingo de las Misiones. Te pedimos que todos los que están hoy acá presentes experimenten las misiones y se conviertan un equipo donde experimenten la obra de Dios y sean los protagonistas de las misiones en las 237 naciones, que sean familias para las misiones, que sea una iglesia para las misiones. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.